de pasar a otra información, analizaron el caso que les dije. Por acá tengo un compañero que sí hizo su tarea y la va a compartir con nosotros, a ver cuál es el análisis que hizo de su investigación. Me puse a investigar un poco sobre el caso de El Salvador, pero quiero hacer una analogía para poder tratar de explicarme lo mejor posible, dado el contexto que vivimos acá en Guatemala. En el caso del expresidente Yamatei, él hizo todo lo posible a través de corrupción y tráfico de influencias, copar los tres poderes del Estado y el ente punitivo del Estado, que es el MP. Basado en esto, a diferencia de El Salvador, este también hizo algo similar, pero no lo usó completamente para su beneficio. De hecho, fue algo bastante rígido, al extremo de poner contra las cuerdas el equivalente del Ministerio Público a todos los funcionarios, y lo hizo en público. Sigo con la analogía de Yamatei. Él movió mucha gente, modificó algunas leyes y algunas las interpretó de manera inconstitucional a su propio beneficio, pero igual como lo controlaba, no había razón para perseguirlo. Y hasta la fecha conocemos el caso del Ministerio Público, que ha engavetado o incluso ha optado evidencias que comprometen a todo el ejecutivo del gobierno de Yamatei, asesores y hasta testaferros. En el caso de El Salvador, hizo algo similar, pero tuvo la ventaja o estratégicamente de cambiar a los magistrados y puso unos temporalmente para que el Congreso pudiera elegirlos, pero obviamente ya iba con cierto interés. Pero les hablo de todo esto porque va a repercutir a lo que terminó siendo la elección de Bukele, dado a una interpretación que hicieron los magistrados, donde ellos dijeron que la parte inconstitucional sí podía amanecer, pero había una excepción: si él tomaba una licencia de 6 meses antes de que tomara posesión nuevamente. Y de hecho sí lo hizo. La ventaja, y quiero traer a colación lo siguiente, que fue una buena pasada de Bukele, fue haber metido al ejército en una reunión cuando hizo la primera estado de excepción. Metió al ejército al Congreso y les ordenó a todos los congresistas de que tenían que aprobar una ley. Y ese fue el parteaguas como el inicio de una buena administración de él. Voy a hacer otra analogía adicional. En el caso de pandemia, Yamatei tuvo una gran cantidad de dinero, y más que Bukele, pero Bukele sí invirtió el dinero y le dio plazas a los médicos, cosa que en Guatemala no fue así. Se valió de ese dinero un gran desfalco, pero Bukele empezó a hacer obras bajo el eje de transparencia, seguridad, educación y salud, que fueron los ejes que Bukele trabajó para poder hacer una plataforma con toda la población. Bueno, finalmente vuelvo a converger a la interpretación que hicieron los magistrados. Bukele lo hizo, pero paralelo a todo esto hay varias ONGs de mucho dinero que estuvieron invirtiendo, entre los cuales ahorita solo por el nombre me recuerdo de Soros, que es una ONG bastante poderosa económicamente, y otras 5 más que han estado invirtiendo sobre la inestabilidad de varios países, incluyendo El Salvador, cosa que Bukele logró controlar. Viene la Carta de la OEA, que es una forma de garantizar que los derechos constitucionales de un país no se vayan a violentar, y mandan observadores, como lo hicieron aquí en Guatemala 2 veces, pero a diferencia de Bukele, Yamatei los usó para tratar de salir impune ante los delitos y corrupción que estaba pasando en ese momento. Bukele lo hizo, a pesar de estar en contra,
de ese sistema de la OEA lo permitió. Vuelvo a hacer crucial ese punto de la interpretación. Se manejan los poderes, solo que él no hizo tanta propaganda. Y finalmente quedó. Ahora bien, muy bien, gracias por el análisis. ¿Y en qué artículo se encuentra lo del Constitucional del Salvador? ¿Qué se preguntaba a él? No tengo los artículos, pero sí leí la carta. Ok, gracias. Sí, muy bien. ¿En el 85 o el 88? Sí, se tomaron el tiempo ustedes para realizar ese análisis. ¿Qué es lo que dice ese artículo constitucional en cuanto a la reelección del presidente? ¿Y saben dónde? No sé si se dieron cuenta. ¿En dónde está la trampa en ese artículo? ¿O qué interpretación dio la sala constitucional? Porque recuérdense que allá no existe una corte de constitucionalidad como la de nosotros, sino que allá es una sala constitucional que se encarga de verificar que no se violenten los derechos constitucionales. Entonces, la tarea era de que ustedes analizaran ese fallo, ver si no se violentaba ese artículo en específico de la Constitución y ver la intervención de la OEA. ¿Por qué es que no hizo o por qué no actuó en contra de la reelección del presidente? Yo sí busqué algo acerca de la cuestión de la OEA. Para ser honesto, yo creo que fue un poquito más como directo en lo que yo estaba tratando de investigar. Lo que se me hizo como más curioso fue que encontré en el artículo 152 de la Constitución Política de la República de El Salvador, que especifica: no podrán ser candidatos a presidentes de la República. En el inciso primero, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo. Y en el artículo 154 de la misma Constitución especifica: el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un día más. Y en la carta de la OEA, buscando la información para ver si encontrar algún artículo que tuviera relación a eso, encontré el artículo 17. Por eso menciono esto, porque yo creo que la OEA no se metió por este artículo. Dice: cada estado tiene el derecho de desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento, el estado respetará los derechos de la persona humana y los principios moral universal. Entonces yo lo tomé más por esa parte de los principios moral universal, porque ellos mismos están tomando su propia ley, ¿no? Y en el artículo 19 de la misma carta de la OEA especifica: ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Entonces, por eso fue que yo tomé esa parte de ahí. Muchísimas gracias, sí, muy acertada tu respuesta. Exactamente. Vean, lo que pretendo acá, que les dejo estos temas a ustedes, es para que ustedes vean cuál es la función de los órganos internacionales, así como vamos a ver cuáles son las funciones de otras instituciones internacionales, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, etcétera, ¿verdad? Tantas. Entonces, eso es lo que yo pretendo, que ustedes se tomen el tiempo y lean, ¿verdad? Lean los fallos, lean los artículos, hagan su interpretación. ¿O nunca les llamó la atención a ustedes por qué se dio una reelección si el mismo artículo dice que no puede haber reelección? ¿No les llamó la atención a ustedes ese tema? Vean, el artículo 152 de la Constitución de la República de El Salvador dice específicamente en el inciso 1: el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores
al inicio del periodo presidencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Sala Constitucional? Darle una interpretación, ¿verdad? Específicamente en el último párrafo, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Yo no he logrado tener a la vista el fallo, pero, sin embargo, vi algunas partes en cuanto que la resolución decía que ellos respetaban el derecho del pueblo, ¿verdad? Y el pueblo era quien iba a decidir si lo querían a él nuevamente como presidente. Y por eso era de que el fallo lo hicieron en ese sentido. ¿Y qué es lo que pasó? El pueblo eligió. ¿Y qué es lo que él hizo? ¿Verdad? Renunciar 6 meses antes a su cargo para poder participar y basarse en el último párrafo de este artículo 152. Entonces, acá, si se dan cuenta, depende de la interpretación, ¿verdad?, que le den los jueces o magistrados. Sin embargo, ahora bien, la OEA, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué la intervención? Tal y como lo indicaba el compañero. Porque esta es una institución o una organización que únicamente vela por los derechos humanos, ¿verdad? Que no se violente ningún derecho humano. Ellos no están específicamente para estar controlando el ámbito constitucional de cada país, porque ahí ya sería un tipo de intervención, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más hizo su análisis. ¿Tú? ¿Quieres ver? No. Okay. No, perdón, es que le estaba preguntando al compañero, porque después de su discurso yo quería, vean, siempre que uno da su versión, su análisis, hay que ir bien fundamentado, ¿verdad? Entonces quería comprobar para ver si él había leído estos artículos en específico. Pero disculpa. ¿Alguien más que no esté de acuerdo o que piense distinto? Bueno, leyendo detenidamente el artículo 152 que dice que no podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no. Consecutivos o no, él estuvo más de 6 meses. Lo que me genera un poco de controversia es que el párrafo dice o dentro de los últimos 6 meses anteriores. Entonces, o sea, como usted decía al principio, no tuve a la vista el criterio que tomó la Corte o la Sala Constitucional de El Salvador, pero la prohibición está en el primer párrafo. Entonces, considero que, igual con la analogía que hacía el compañero con la situación actual de Guatemala, hay un principio bien importante del derecho internacional que es el principio de no injerencia. Entonces, considero que también la Organización de Estados Americanos ha actuado de forma arbitraria, no interviniendo en asuntos internos de un país como El Salvador, pero sí ha hecho intervenciones serias en un país como Guatemala, en criterios no solo de los fallos constitucionales, sino que ha hecho una intervención no solo la OEA, sino que ha utilizado organismos internacionales, también otro tipo de organismos internacionales para intervenir. Claramente yo lo puedo tomar como una injerencia extranjera y lo puedo tomar como una violación a ese principio del derecho internacional que es como el que se repite muchas veces en foros, en discursos de Naciones Unidas. Y considero también que Bukele lo dijo en su discurso ante Naciones Unidas y fue una advertencia a los organismos internacionales y fue una especie de desafío a la comunidad internacional y una advertencia de que si se metían o ingerían en los asuntos internos de El Salvador, podían haber ciertas consecuencias, como que El Salvador se iba a separar de esos organismos internacionales, y es algo que económicamente, políticamente y socialmente hubiera traído para abajo todo el aparente trabajo, también porque es, a mi criterio, Bukele utilizó aparte de una política populista,
aparte de, utilizó el terror infundido por un grupo como lo son las maras. Entonces él tomó esa parte tomó ese sentido de las maras como parte de su campaña para poder ganarse a la población. Incluso en un discurso Bukele dijo, prácticamente parafraseando, si yo no soy el presidente de El Salvador, las maras regresan a las calles. Entonces, prácticamente es un dicho coercitivo hacia la población salvadoreña de decir, de infundirles el terror de que si él no llevaba el poder, las maras otra vez iban a tomar el control del país. Y eso, a mi criterio, fue algo que no es en sí específicamente la decisión del pueblo. El pueblo fue coaccionado hasta cierto punto a votar por Bukele para evitar ese problema de seguridad que ha dejado al país durante mucho tiempo. Ok, gracias. Prácticamente son cuestiones políticas y también hagamos una comparación, diciendo de que comparamos mucho con nuestro país. El país de El Salvador es mucho más pequeño, ¿verdad? Nuestro país, ¿no? Entonces, son varios temas que hay que ir analizando, ¿verdad? Pero espero que ustedes sí hayan tomado su tiempo para leer este artículo. Ahora bien, me van a hacer un favor. Guardan todo, no quiero nada encima de su escritorio. Guardan teléfonos, guardan sus cuadernos, solo lapiceros. Se recuerdan que yo al inicio del curso les dije que íbamos a tener unos laboratorios relámpago, ¿verdad? Pues hoy es un día de esos. Y saben que me alegro mucho porque de 250 alumnos que tengo asignados, el día de hoy sí veo muy vacía la clase. Ahí les comparten a sus compañeros cuando salgan de la clase que perdieron 5 puntos los que no pudieron venir el día de hoy. Ahora bien, silencio por favor. Se recuerdan también que el primer día de clase yo les dejé de tarea que descargaran y que se tomaran el tiempo de leer el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Espero que ustedes se hayan tomado el tiempo para ver por lo menos cuál es la función, ¿verdad? Porque eso es un documento muy importante que ustedes tienen que tener conocimiento. Ahora bien, les comento que este laboratorio es específicamente de ese estatuto, ¿verdad? Por eso espero que hayan leído, que les vaya muy bien, por favor, 0 celular. Yo sé que va a ser bien difícil que les digan no copien porque están casi agarraditos de la mano, ¿verdad? Pero por favor, 0 teléfono. Así que ahorita vamos a pasar por sus escritorios compartiéndoles ahí el laboratorio. Jóvenes, miren, mínimo un poco de respeto. Acá estoy yo. Y la evaluación es individual. La mayoría lo está resolviendo en grupo. Todos respondiendo en grupo, no respetan que acá estoy. Y en vista de la actitud que han tenido todos, que les quede el laboratorio, no va a tener ninguna puntuación, que les quede para material de estudio de ustedes. Pero vean, jóvenes, esa es la forma de cómo va a venir el examen, que una vez les digo. Viene todo el contenido que hemos visto, este estatuto y los que vamos a ver la otra semana. Así que por favor, estudien, jóvenes, estudien. Recuérdense que ahora estamos en forma presencial. Ya no se van a poder reunir como lo hacían antes, a poder responder los exámenes parciales, utilizar la computadora. Ya no se va a poder. Entonces, que les quede esa hoja de trabajo para material de estudio de ustedes. Esta era una prueba para ver si merecían
los 5 puntos, yo traía toda la intención del mundo de darle 5 puntos, ¿verdad? Pero, de verdad, o sea, que no tengan el respeto hacia la persona, les dejo que saquen el teléfono, mínimo lo tenían que responder solitos, pero todavía se ponen a responder con sus compañeros. Entonces, por favor, jóvenes, yo sí les pido mucho respeto, tanto en la clase, en los laboratorios y en los exámenes parciales. ¿Por qué les digo eso? Porque yo sé que no voy a poder estar con todos el día del examen, pero las personas que vengan conmigo traen la instrucción que les puede quitar los exámenes. Y no vayan a dar lugar a eso, jóvenes, porque si tienen 0. Entonces no desperdicien los puntos ustedes. Recuérdense que el primer parcial es el que les va a definir a ustedes si van a pasar a la zona mínima o no. Entonces yo los insto de verdad a que estudien. Ya no sé, ya olviden el teléfono. Hay que empezar a estudiar, dedicarse el tiempo, 1 hora por lo menos diaria en las noches, después que llegan de la universidad, se quedan cansados, pero es que hay que estudiar, jóvenes. Hay que estudiar. Entonces, que les quede eso para material de estudio. Terminen en su casa de leer, lean el estatuto. El examen viene en preguntas directas, así como está la hoja de trabajo. Así que, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Y jóvenes, por favor, se los digo en serio, estudien. Creo que estoy más preocupada. El día de hoy me preocupé más yo que ustedes. Entonces, por favor, los insto a que estudien, que tengan un feliz fin de semana y feliz noche.